Bien, amigos televidentes, siempre es un grato placer, es una distinción tener la oportunidad de entrevistar a una personalidad que goza de mucho respeto en la sociedad dominicana y sobre todo cuando se va a hablar de un tema tan sensible como es lo que tiene que ver con el sector eléctrico que está en boga en estos momentos. Me refiero al ingeniero José Luis Moreno San Juan. Él es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le agradezco que haya aceptado esta invitación. Saludos, ingeniero. Qué bueno contar con usted. Gracias por invitarme. Siempre muy grato estar aquí. Cómo no, cómo no. Recientemente ustedes, digo a ustedes como Academia de Altos Estudios, la Academia Estatal, hicieron un importante congreso, un importante seminario ahí para analizar el impacto de el tema eléctrico en la economía en sentido general. Fue entre el instituto que usted dirige y el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y bueno, ahí hay algunas conclusiones y algunas recomendaciones que estuve chequeando ahí. Le agradezco que me haya enviado toda la documentación. Le di seguimiento, sí, por los medios de comunicación y por las informaciones que salieron. Y a veces en un tema de cuando el sector, cuando el servicio es objeto de tantas informaciones públicas y de tantas quejas, uno diría, bueno, ¿qué podemos hacer en el plan inmediato con respecto a los resultados que ustedes obtuvieron? ¿Cuáles son esos hallazgos que son determinantes tanto a corto, a mediano y largo plazo? Bien, el Congreso se denominó Economía y Energía. O sea, lo organizó la Escuela de Economía y el Instituto de Energía. Y bueno, los decanatos de ambas facultades participaron también en todo lo que fue la organización y el apoyo para que ese Congreso se diera. Se invitaron más de unas 20 personas que fueron expositores en diferentes temas. La mayoría de los temas tenían más de un expositor para que se vieran algún tipo de contraste en cada uno de esos temas. Democratizar. Y fundamentalmente lo hicimos de cara a lo que es la transición energética. Ya, más que nada, ¿qué es lo que se puede hacer en la República Dominicana con relación a lo que es transición energética? Toda vez que hay muchas opiniones y sobre todo en lo que es al corto plazo y mediano plazo, en el largo plazo, tal vez todos estemos de acuerdo que hay que dejar de un lado los combustibles fósiles para el área de la generación. Y yo siempre le pongo, y acuérdense que el transporte también es necesario tomarlo en cuenta. Lo que al final se acordó, o sea, se llegó a la conclusión de que sí, todo lo que el tiempo en que se va a tomar esa transición no es tan corto como mucha gente piensa, y las proyecciones que hemos hecho da que eso se podrá hacer de aquí al 2060. 2060. Ni tan siquiera en el 50. Eso es para la transición energética. Porque partimos de una matriz de generación donde el 85% es fósil. No es como en otros países de Iberoamérica, donde una buena parte es hidro. Luego, al armar las renovables de eólica y fotovoltaica sobre la hidro, pues claro que se puede avanzar muy rápido. Y hay países incluso dentro del área que por momentos son 100% renovables. O sea, en el caso, por ejemplo, de Paraguay, Uruguay en algún momento y Costa Rica, que es de la región el que más tiene renovables, porque tiene mucha hidro. Pero para nosotros va a ser más lento, y bueno, eso es lo que se estuvo discutiendo. Hubo una presentación del Ministerio de Energía y Minas, una presentación del Instituto de Energía, teníamos una prevista de la Comisión Nacional de Energía que no se pudo dar por asunto de trabajo dentro de la comisión, y también tratamos entonces los temas puntuales
de qué hacer, por ejemplo, con el almacenamiento de energía, con el uso de las renovables, cuál es el nuevo modelo de empresa de distribución que se vislumbra a futuro, que no es lo que tenemos actualmente, y todos los temas que son de reglamentación, que hay que hacer una serie de cambios para poder insertar con propiedad las renovables y sobre todo el almacenamiento de energía. Y también el tema de los combustibles, los biocombustibles, y qué hacer con el tema de los combustibles fósiles, tanto para la industria, que no es eléctrica, y para el tema de la movilidad. Ya se estuvo ahí planteando discutiendo algunos temas, incluyendo tangencialmente lo que es el sistema de transporte masivo para el Gran Santo Domingo. Ese fue el que se analizó más porque no tuvimos la oportunidad de poder ver con detalle lo del Santiago, lo que se está haciendo en Santiago. Después hay muchas otras ciudades intermedias que también tendrán que irse hacia la movilidad eléctrica y los transportes interurbanos. O sea, porque no solamente es energía eléctrica, en la transición también se incluye todo lo que tiene que ver uso de los combustibles fósiles en el transporte. Eso fue el seminario, un breve descripción de lo que se estuvo tratando ahí. Hubo muy buena participación. O sea, solamente no pudo participar la Comisión Nacional de Energía, pero después todos los que se le invitaron hicieron sus presentaciones. Y claro, cada cual desde su punto de vista. O sea que hubo ahí mucha... Después se trabajó en 3 paneles. Los 2 primeros días fueron la presentación de la conferencia, entonces los paneles, uno trató sobre transición y planes, otro sobre el nuevo modelo de distribución y el tercero sobre tecnologías. ¿Cómo? Bueno, justo con ese tema con el tema de lo que tiene que ver con la energía renovable, lo que vemos es que tenemos como 2 direcciones. En un sentido sí se están haciendo algunos proyectos, se están agregando megas en el sector, en la parte renovable, pero también uno ve que proyectos como Manzanillo casi superan toda la instalación de la parte renovable, amén de que conversé con la gente de ADIE cuando dicen que la parte esta de la instalación de renovable, bueno, tienen un grave problema con la parte de distribución, es decir, la interconexión al sistema, de que a veces no llegan todas las autopistas eléctricas que tendrían que ver, la parte, insisto, de eso, de interconectarlo al sistema. Estamos haciendo las 2 cosas a la vez, o sea, estamos avanzando, sí, con energía renovable, esa transición, pero estamos también con grandes proyectos de energía fósiles. ¿Cómo podemos llegar a la meta si ambas inversiones se están haciendo a la vez? Bien, en el corto plazo hay que seguir con fósiles. O sea, de aquí al 2030, incluso en lo que fue la proyección que hicimos en el Instituto de Energía, el pico de lo que sería producción con fósiles estaría en el 2035. A partir de ahí se iba a haber una disminución consistente y continua hasta llegar a 0 en el 2060 y evidentemente algunas de esas plantas se van a dejar como reserva fría por eventualidades que puedan ocurrir. O sea, y la reserva fría pues es bien útil todavía la generación fósil, o sea, por muchas décadas. O sea, el asunto con la generación fotovoltaica sobre todo y de la eólica, que son las 2 grandes fuentes de energía renovables que tenemos en el país, está en el almacenamiento de energía. Por eso en los nuevos proyectos de generación fotovoltaica y eólica se están exigiendo entre un 20 y un 30% de capacidad de almacenamiento con relación a la capacidad del proyecto, con el propósito fundamentalmente en la fotovoltaica
de cubrir lo que son las bajas y subidas cuando hay nubosidad. Sí. Ese rizado que se nota en la curva de producción de la fotovoltaica, cubrirla con esa generación de almacenado, o sea, ese almacenamiento de energía. Eso no cubre lo que es el principio del día, final del día y la noche, para el caso de la fotovoltaica, simplemente para eso. Para poder realmente centrar un sistema en fotovoltaica y en eólica, pero sobre todo fotovoltaica, tenemos que tener una capacidad de almacenamiento considerable y una gran producción de fotovoltaica que no va a estar en línea para consumo, sino en línea para almacenar. O sea, entonces, eso toma un tiempo. Todavía el tema del almacenamiento de energía no es barato. Nosotros apostamos al tema del hidrobombeo, es decir, utilizar para ese almacenamiento de la noche y del principio y final del día, agua acumulada de día que se iría a bombear por sistema fotovoltaico y de noche entonces turbinar esa agua que se depositó para sostener la producción de la fotovoltaica, y de noche no hay fotovoltaica, ¿no? O sea, aunque hay proyectos futuristas que piensan colocar fotovoltaica en el espacio y entonces transmitir la energía por sistema de láser a tierra. Pero eso todavía toma tal vez el resto del siglo. O sea, por lo tanto, no podemos en el corto plazo confiar en esos proyectos futuristas. ¿Se está instalando mucha fotovoltaica? Sí, se está instalando mucha fotovoltaica. De hecho, por el momento ya tenemos más de 600 megavatios en fotovoltaica. Y tenemos mucho en eólica también, la energía del viento, los molinos de viento. Pero también es fluctuante. Nosotros tenemos más de 500 megavatios en eólica, pero casi nunca lo tenemos disponible. O sea, de solar sí. Solar, los días que hay buen sol, a las horas de mayor radiación solar, pues tenemos los 600 megavatios. Pero la eólica por lo general anda por los 200, 300 megavatios y en algunos momentos menos por los 100 megavatios. O sea, y la hidro se ha ido desarrollando hasta donde se puede, o sea, con los proyectos que hay incluso en Eje Hidro tienen proyectos de hidrobombeo ya estudiados, incluso algunos proyectados para ejecución, y va a ser también muy importante ese desarrollo de Eje Hidro para consolidar lo que son las renovables. O sea, las renovables ellos también tienen combinado con la hidrofotovoltaica y en algunos casos eólicas, pero más que nada fotovoltaica. Entonces, el tema de la transición hay que hacerlo siempre basándose en que se tenga cierta seguridad en el suministro de energía y también el tema de lo que es el costo de producción, porque si no podría ser la transición demasiado costosa y como la producción de energía lo que tiene que sostener la economía, pues entonces tendría un impacto muy negativo sobre el desarrollo económico de la República Dominicana, una transición brusca. Por eso tiene que ser suave hacia lo que son las renovables. ¿Cómo no? Está la discusión también del tema de los paneles solares, el impacto que pueden tener ahí. Sí. ¿Ustedes vieron ese aspecto? Sí, eso lo hemos tratado y lo hemos visto y lo hemos discutido incluso con las autoridades. El tema, pero hay un tema importante que usted trató, que es el tema de la distribución. O sea, realmente nosotros tenemos en el sistema eléctrico el talón de Aquiles, la distribución. Yo siempre le hago la observación que aún en las discusiones del pacto eléctrico, que evidentemente tienen su cosa positiva y su cosa negativa, se preparó una tabla donde se ponían las metas para diciembre del 2026 en la última versión, ¿verdad? Porque hubo una primera versión que comenzaba en el 17 y esa no se pudo ejecutar. Se ponía una demanda abastecida de un 97%. Nunca se puso 100%, porque evidentemente se reconocía que había serios problemas en la parte de
de las redes de distribución que tenían que ser resueltos y que posiblemente en 4 años no daba para hacer todo. Hay, en este caso, diferencias notables entre una empresa distribuidora eléctrica y otra. En el caso de EDENorte es la que presenta los mejores resultados y se debe fundamentalmente a un buen plan de gestión de pérdidas, ya que es muy superior a la de las otras dos. En el caso de EDESUR es unos resultados parecidos a los de EDENorte, pero no tan buenos como los de EDENorte. Hay una diferencia de 3, 4 puntos porcentuales, a veces 5, dependiendo del mes o hasta del año. Pero en el caso de eso es prácticamente una empresa distribuidora con muchas complicaciones. Desastre. O sea, es un desastre. No quería usar la palabra desastre, estaba buscando otra. Pero el tema es que tienen pérdida de más del 50%. Entonces ya eso es un caso mayor. O sea, y va a haber que ponerle un empeño especial en el caso de que por eso en un planteamiento de metas que representó el Consejo Unificado de la JED por el señor Celso Marrancini, él lo que se ponía como meta de pérdidas para diciembre del 2027, no 26, era un 41%, que es alto. Es alto, pero partiendo de donde está, bueno, eso es una meta que se puede alcanzar. En el caso de EDENorte y EDESUR era un 20%. 20% es las pérdidas mínimas históricas. En algún momento por allá, por los 70, 80, se tenían esos niveles de pérdida. Pérdidas totales, ¿no? Pero en aquel entonces había más pérdidas técnicas que ahora, porque teníamos también muchos problemas con lo que era la red de distribución. En estos casos un 20% es fácil de lograr. En el caso de EDENorte, porque la media un poco de la región es un 15%. Bueno, eso depende de cada país, porque las pérdidas van a depender mucho también de la composición que hay de usuarios en media tensión y en baja tensión. Nosotros tenemos, la mayoría de la demanda está en baja tensión, por lo tanto los niveles de pérdida a baja tensión son mayores, pero pérdidas técnicas me estoy refiriendo, o sea, pero cuando uno le suma lo que no se factura y lo que no se cobra, entonces eso es ya lo que son las pérdidas totales, las que estábamos hablando. En el caso de EDENorte podía ser hasta menos del 20%, yo creo que van a llegar a menos del 20% para diciembre del 2027, y en el caso de EDESUR llegar al 20% es una buena meta porque por un problema tal vez de falta de recursos y demás, fueron aumentando las pérdidas. Porque solamente el tema de recursos, porque uno dice, bueno, el cuatrienio hasta el 2020 uno vio, y sobre todo cuando entró Punta Catalina, con todas las críticas que puedan haber, una estabilidad del sistema. Sí, porque fue la primera vez después de un tiempo que teníamos más oferta que demanda. La oferta de generación era mayor que la demanda y tú podías hacer el intento de abastecer la demanda completa. ¿Cómo no? Pero también uno vio en ese periodo que las pérdidas totales estaban cerca por ahí de un 30%, pero el último reporte que vi a junio ahora, datos oficiales, creo que andan como un 30%, pero llegó en algún momento hasta un 40%. No, estaba más de ahí, como 38, 39, o sea, pero el tema... Pero lo que digo es, ¿por qué llegamos a ese deterioro en torno a las pérdidas? Es lo que digo. Bien, vamos a hacer un breve análisis sobre eso. O sea, en el pasado había una política de administración de la demanda, que no fue la política a partir de la pandemia. O sea, se inició por el tema de que la gente estaba en su casa y se trataba de dar energía, porque era una situación muy difícil. Sí, claro. Entonces, cuando ya hubo la transición del gobierno de Danilo Medina al de Abinader, se mantuvo ese criterio
Y cuando se discutió en algún momento en el CES, el Consejo Económico y Social, sobre ese tema, lo que se le planteó, el sector social le planteó al sector gobierno, que lo más prudente era que se mantuviese ese nivel de abastecimiento, porque la energía eléctrica tiene que ver mucho con la calidad de vida en todos sus aspectos. Y si se podía, que se hiciera. Claro, la demanda en ese momento no era la que tenemos ahora. O sea, había que hacer inversiones en las redes de distribución para poder mantener ese abastecimiento de más del 97%, que se había planteado para diciembre del 2026, pero que ya se tenía en el 2020. Y se siguió manteniendo y hasta más en el 2021 y 2022. Llegó en algunos momentos casi al 99%, incluso los reportes oficiales en cuanto a los datos que se disponen después del mes de operación de las redes, dan como resultado que en el caso de Norte y de Sur, aún en estas circunstancias están por el 98%. La que está sí con mayores problemas es de Este, que está algo más bajo que el 95% de demanda abastecida, y por eso se nota. Cada punto porcentual a nivel nacional que te digan que no se abasteció la demanda son 8 circuitos fuera. Por lo tanto, si son 92, hay 16 circuitos fuera. No son los mismos circuitos, pero evidentemente que van a ser 16 circuitos fuera de los 700 y tantos que tiene el país. Entonces es diferente en cada EDE, porque por ejemplo en el norte van a haber siempre de 3 a 4 circuitos fuera, en el sur de 4 a 5, pero en el de este va a haber siempre más de 11, 12, a veces 13 circuitos fuera. Y esa es la realidad. Ahora, ¿por qué la diferencia es que antes del 2000, con esa administración de la demanda, la más que se llegó a dar fue justamente en diciembre del 19, ya con Punta Catalina dentro, un 89% de la demanda abastecida. Eso implica muchos circuitos fuera, o sea, todos los días. Y se daban la energía de acuerdo a lo que era la cobranza del circuito. O sea, los circuitos que eran 24 horas eran los que tenían muy buena recuperación, facturación y cobro de la facturación. Y los demás se le daban entonces apagones bastante prolongados, o sea, de horas, ¿no? O sea, y eso era una práctica normal, porque había administración de lo que era la demanda. O sea, al usted no administrar la demanda, los circuitos entonces se le daban todo el tratamiento de 24 horas, en teoría, porque el tema está que hay circuitos que evidentemente no se puede mantener el servicio por las 24 horas, sino que hay cortes por sobrecargas, sobre todo, y por averías. Las averías pueden ser transformadores o pueden ser a veces hasta la misma línea que se abren, o hay un disparo en la subestación por sobrecarga en el circuito, o por problemas de regulación de frecuencia, que son los que son cortos, que le estaba comentando en algún momento en una interrupción. Esos son los que vuelven antes de los 5 minutos, 3 o 4 minutos. Sí, claro. Eso casi siempre por problemas con la frecuencia del sistema, que hay un deslastre, le llaman deslastre, sacar carga de los circuitos, y se seleccionan siempre en cada subestación uno, que es el primero que sale, y el segundo que sale y el tercero que sale. Si usted está en el que siempre sale de primero, va a notar mayor cantidad de interrupciones que si está en otro de los circuitos. ¿Cómo no? Bueno, solicito el permiso del ingeniero José Luis Moreno San Juan. Él es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos al corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Bien, continuamos con esta entrevista con el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Él es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De todas maneras, inclusive escuché a propósito del tema del incremento de las pérdidas en cuatrienio con respecto al pasado, escuché hasta el propio director del COE y vicepresidente, presidente del COE y vicepresidente de Punta Catalina, admitir, y de hecho la vicepresidenta también habló de la falta de inversión en los pasados 4 años, la disponibilidad de materiales. De hecho, entrevisté a suplidores eléctricos, a la asociación que los agrupa, y se quejaban de que las autoridades se preocupaban, hacían muchos reciclajes. Eso creo que hasta Celso Marrancini pues lo llegó a hablar y decía que eso valía más la sal que el chivo. O sea que dentro de, además de lo que usted dice del asunto del manejo de la demanda con respecto a la visión que se tiene ahora, pero también aparentemente hubo algún descuido en eso y podría influir en parte de lo que estamos viviendo ahora, de muchas quejas por apagones. Bien, fíjese, en todo sistema eléctrico hay que planificar el crecimiento de la demanda y actuar en función de eso. No solo en la generación y la transmisión, sino también en la distribución. Hubo mucho énfasis en la generación, más normal en el área de transmisión, solamente algunas dificultades con los proyectos de renovables porque venían y se instalaban en sitios que no estaban planificados. Entonces, eso no se planificó, sino que fue casi donde se quería. No hubo licitaciones ni ningún tipo de planificación, por lo menos que permitieran utilizarse en el plan de expansión. Pero en el caso de la distribución sí, evidentemente hubo una falta de inversión durante por lo menos 2 años y medio. O sea, después comenzó a hacerse algunos tipos de inversiones, pero eran muy pocas para lo que realmente era el atraso. O sea, también debemos estar conscientes de que muchas veces se compara las EDES con EDES modelo, pero realmente nosotros no tenemos EDES modelo, por lo tanto, para llegar ahí va a haber que hacer un plan de inversiones más o menos consistente durante un plan de 4 años o tal vez hasta más. Porque de lo contrario, o sea, siempre la distribución se va a quedar atrás con relación a lo que son las inversiones que se requieren. O sea, es obvio que también hubo mucho problema con lo que son la entrega de los medidores. O sea, también la pandemia tuvo que ver con muchos problemas de los suministros, pero otros no fueron problemas de la pandemia, sino ese tema de ponerle caso a los recursos que se requieren a las EDES. Pero las EDES, el 80 y casi 89% de lo que recaudan y lo que además se les subsidia, va a pago de la energía que suplen los generadores. Es muy grande, o sea, nosotros no tenemos, en el caso del sistema eléctrico, el valor agregado de distribución adecuado, que el valor agregado es lo que se le pone por encima de lo que es el precio a que venden los generadores a las EDES. Las EDES, para hacer las inversiones. Para colocar la energía a los usuarios, tienen que tener una diferencia, ¿verdad? Entonces esa diferencia es muy pequeña. En algunos casos ha sido negativa, meses han sido negativas, en otros casos cerca de $0.01 por kilovatio hora, cuando realmente deben de ser de 4 a 5 centavos de dólar al kilovatio hora, y habría que evaluar si realmente para todo lo que hay que hacer eso es suficiente. En el caso por ejemplo, reciente, en el caso de Norte y de Sur, siguen trabajando con $0.01 de diferencia. Entonces, evidentemente eso no da para poder hacer eso no da ni para sal, para nada. O sea, exacto. Entonces, eso es una realidad que debemos tomar conciencia y debemos actuar con relación a eso, y ver realmente que la energía tiene un costo y el precio debe estar relacionado con ese costo. No puede venderse la energía por debajo
del costo de producción, porque si no siempre vamos a tener déficit. Si asumimos que tenemos que vender la energía por debajo del costo, entonces no nos quejemos de que tenemos que subsidiar el sector. Pero no todo es subsidio. De hecho, en el caso del año pasado, se ha hablado mucho de un subsidio de 1.500 millones por ahí de dólares. Pero realmente hay una parte que tiene que ver con el FETE, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que ya casi no se menciona. Son casi 800 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso no es realmente un problema de gestión de la GEDE, sino simplemente es un problema de decisión política. De decisión política de una tarifa que está congelada sin haber congelado los costos de abastecimiento de la GEDE. Entonces, por eso es que se evapora o se reduce a cero prácticamente el valor agregado de distribución. Y eso hay que tenerlo claro, porque no podemos tampoco echarle toda la culpa a la gestión de la sede, que incluso lo que muchas veces yo lo observo a muchos colegas, que estamos haciendo realmente una labor a veces cuando criticamos demasiado severa al tema de la gestión de la GEDE, porque el personal de la GEDE es el que le da la cara a la población en el sistema eléctrico. La transmisión está detrás, ¿no?, de la fachada, y lo mismo pasa con la generación. Entonces, los que tienen que estar en la calle haciendo frente a la demanda de la población son las empresas distribuidoras. Y la población tal vez deba tener conciencia de que no todos los problemas son de esas personas que le están dando el servicio en la calle, sino que hay más problemas de otra naturaleza que tienen que ver hasta con el flujo de caja, que no todo es problema de gestión. ¿Cómo no? ¿Y cuánto está proyectado aún con ese fondo, lo que ustedes han visto en el instituto para este año, ya sea por pérdidas, por subsidio, por todo? El año pasado se habló de 1.500 millones de dólares, aún con el fondo de estabilización. ¿Ustedes tienen alguna proyección? Eso va a depender de cómo se comporte el precio de los combustibles el resto del año, que ya nos falta mucho. Han estado bastante estables. Lo que ha habido en el mercado internacional es cierta reducción. Y de hecho, para el año 2025 pensamos que va a ser mejor por eso mismo, porque usted tiene dos formas de recuperar el VAD de la GEDE. O sea, aumentando la tarifa a partir de un costo de abastecimiento que se considera que no se puede mejorar, o mejorar el costo de abastecimiento, que va a depender mucho del precio de los combustibles y de las licitaciones que usted haga a futuro de esas compras de energía que hacen la GEDE, que eso es más lento. O sea, no se puede tener grandes cosas de un día para otro, pero evidentemente que hay que recuperar el VAD de la GEDE. O sea, no quiero que se me pase el tema de la generación distribuida y el tema de una interconexión que hemos planteado con Florida desde hace ya un tiempo. Antes de esa, porque tenemos un tiempo de la interconexión con Florida, a propósito de interconexión, recientemente el presidente estuvo en Washington y bueno, pues estuvo hablando de las oportunidades de las potencialidades de inversión aquí en la República Dominicana, pero algo que llamó la atención de todos los sectores es que el presidente habló de que estaríamos listos para nosotros venderles energía eléctrica en el 2027 a nuestro vecino Puerto Rico. ¿Usted cree que estamos tan así? Mucha gente siempre por el tema de si tenemos apagones, que a veces no lo relacionan inclusive con la generación y todo eso. Vista una proyección que el presidente habló de que se necesitan unos, creo que 5.000 millones de dólares el sector o algo así. Pero vista la proyección que ustedes hacen para el 2060, ¿podríamos nosotros estar listos, preparados antes de que hablemos el tema de la interconexión con Florida para venderle energía eléctrica a Puerto Rico en el 2027? Bueno, fíjese que no se planteó de inmediato. Lo primero que hay que hacer una aclaración es que los problemas que tenemos ahora de suministro no son necesariamente por generación. De generación, o sea, sí. Son básicamente, por eso dije que la gente siempre cree... Porque es lo que siempre había. Ahora sí tenemos muchos problemas técnicos
por ejemplo, algo que se llaman reactivos, y que eso en algún momento pesa como 400 megavatios en la red, si no tenemos el factor de potencia adecuado, que es eso de los reactivos. Y eso se debe trabajar en el corto plazo para descargar las subestaciones que están más cargadas y que tomarían un tiempo para poderse hacer ampliaciones. O sea, en subestaciones de distribución me refiero. Por eso hay que usar tecnología para muchos aspectos de lo que es el problema actual del sistema. Y si uno actúa con todas esas frentes a la vez, pues no dudo que pueda haber excedente para el 2027. El asunto es que para nosotros, y siempre lo hemos planteado, la interconexión más interesante es la de Florida, porque nos da una referencia con una confiabilidad al sistema, de poder mantener, en caso de cualquier problema con plantas locales y demás, traer energía desde Florida a un precio muy competitivo. O sea, en el caso de Puerto Rico, las informaciones son a veces bastante difusas porque ellos han tratado de modificar la matriz de generación de ellos, pero la mayoría de sus plantas son plantas a vapor, o sea, de bastante antigüedad, aunque están bastante bien mantenidas. El costo de generación de ellos no es bajo. O sea, que el costo de generación de nosotros ahora mismo es mucho más bajo que el de Puerto Rico, que tal vez por eso es que se ha pensado que hay una posibilidad de que sea atractivo vender energía a Puerto Rico. Pero primero hay que resolver los problemas que tenemos de aquí al 27 para que la gente se sienta bien con un proyecto de interconexión con Puerto Rico, dando energía de aquí. La meta debería ser que no tuviésemos prácticamente apagones en la República Dominicana y es un problema, yo diría que hasta psicológico, o sea, para que las personas acepten eso. Pero no es un proyecto descabellado, como han querido decir. Pero lo que sí he visto, no, obviamente, y si tenemos el exceso de generación, el tema es, y creo que fue que escuché a Rubén Bichara decir que había visto un planteamiento, un proyecto, y es el asunto de llevarla. No es ni siquiera que no tengamos, es el asunto de cómo conectarnos, de cómo llevarla, la inversión que tenemos. Eso toma un tiempo también. Y el tema de inclusive la misma situación de... vivimos aunque yo no sé los técnicos, si ustedes como técnicos le dan importancia a eso, ¿no? O sea, un mar Caribe, no, eso no tiene mucho que ver. Ni temporada ciclónica. No, eso no tiene que ver mucho con eso, aunque sí puede afectar la zona de donde sale a donde llega en tierra ya. Pero eso se hace en los diseños para que eso funcione. O sea, pero el asunto es que la tecnología ha ido evolucionando y el mundo del futuro va a estar totalmente interconectado. O sea, no solamente por distancias que son de miles de kilómetros, no. De aquí a Florida son unos 1.100, 1.200 kilómetros, pero incluso de Carolina se planteó uno a Puerto Rico que es muchísimo más, son 1.500 millas, no kilómetros. Sí. O sea, entonces, evidentemente que las interconexiones son el futuro, igualito que podemos decir con el tema de lo que es la generación distribuida, y por eso uno de los temas del Congreso fue el nuevo modelo de distribución y cómo funcionaría ese nuevo modelo y todo lo de que tenemos que meter de tecnología para poder cubrir esas necesidades del nuevo modelo. ¿Cómo no? Pero usted ha dicho, vemos con más optimismo el tema de la interconexión con la Florida. En el corto plazo, beneficio para la República Dominicana en sentido general, sí. Ahora, eso no quita que no sea beneficioso la interconexión con Puerto Rico, porque incluso lo que va a generar es una inversión en el área de generación dominicana para tener excedentes. Y eso entonces te cubre lo que son las necesidades locales. O sea que si las empresas de generación nuestras asumen esa idea de poder vender energía a Puerto Rico, pues claro que tienen que hacer inversiones para tener más generación en la República Dominicana y no vamos a enviar energía a Puerto Rico sin suplir la local. Por lo tanto,
es también colateralmente un beneficio para la República Dominicana, esa sólida generación que vamos a tener en el país para poder hacer eso. Lo que pasa es que ya hemos visto suplir la generación, la demanda, como usted lo ha reiterado aquí. Tenemos que estar claros, o sea, es un asunto de pagar, porque, porque es un tema... La energía no es gratis, la energía eléctrica no puede ser gratis. No puede ser gratis, y entonces ese tema que tenemos... de mucho subsidio, ese fondo que don Celso aclaró aquí, que el fondo no necesariamente pues es para amortiguar para que los pobres paguen menos, sino que los ricos también se benefician. Bueno, eso es otro tema. Ese entra en lo que es la estructura tarifaria, que hay que modificarla. Pero eso también yo siempre hablo de que hay que educar a la población para que entienda bien estos temas y lo pueda valorar en su verdadera magnitud, porque a veces se piensa que es un antojo, o sea, el tema de tú hacer ajustes de tarifa. No, lo que sucede es que en la realidad hace un tiempo la tarifa siempre ha estado por debajo de lo que es el costo. O sea, hace 10, 15 años no era así, pero hace los últimos, yo diría, 6 o 7, 8 años sí ha sido así. Pero lo que pagamos, pensamos que pagamos demasiado. O sea, yo siento, por ejemplo, lo que pago aquí y lo que pago Bueno, eso es relativo porque lo comparamos tal vez con sistemas que tienen otra matriz de generación, pero aquí mismo en el país no tenemos ninguno de los sistemas aislados venden más barato que el sistema interconectado. Y por mucho más caros son. O sea, pero es un tema que hay que tratarlo. Ahora, se necesita, perdón, entonces volver a reformar la reforma. El pacto necesita volver a un tema de discusión. Lo que pasa es que en el pacto el tema de la tarifa quedó inconcluso. De hecho, eso es uno de los puntos. Bueno, se comenzó a aplicar unos ajustes y el gobierno lo suspendió. Porque eso es lo que se había supuestamente, o sea, pactado, la tarifa de transición. El tema es que para poder hacer una tarifa de transición, primero había que establecer una tarifa técnica de referencia, que no se llegó a hacer. Entonces se hizo, una parte era nada más que el ajuste del VAD, pero había una parte que es el componente de los combustibles. Habían dos ajustes. El ajuste 1, que era para ajustar el VAD al VAD técnico. Pero estaba el ajuste 2, que era si había fluctuaciones en los precios de los combustibles, había que ajustar también eso. Y eso fue lo que realmente hizo que se parara la tarifa de transición, porque hubo un aumento muy significativo de los precios de los combustibles en el 2022 por la guerra de Ucrania, que mucha gente piensa, bueno, pero sí, que hubo ese aumento, es real. O sea, y entonces, ¿qué pasó? Que no podía seguirse aplicando la tarifa de transición. Se paró ahí. Desde eso fue en el mes de junio del 2022 para acá, la tarifa es la misma. No hay aumento de tarifa, ha sido la misma siempre. Lo que puede ser que haya aumento de consumo, y como la tarifa es escalonada, cada escalón tiene un precio. Si usted se pasa de un escalón a otro, pues aumenta el precio de la factura, el valor de la factura. Si usted lo divide entre los kilovatios que consumió, le va a dar más. Pero no quiere decir que se haya aumentado la tarifa de cada subbloque. ¿Cómo no? A propósito del tema, volviendo a las sedes, ya estamos concluyendo las expectativas que hay sobre un poco estabilizarla y buscar una gestión con el sector privado. ¿Cómo ve eso? Bien, el tema lo que no está en discusión es la privatización de las sedes. O sea, lo que está en discusión es la gestión de las sedes. O sea, y eso... Por eso hablé de gestión. Sí, de gestión. Pero a veces, para que no se vaya a confundir la gente en una cosa y la otra, la gestión realmente, lo que siempre hemos dicho es que hay que sacar la política de la gestión de la sede. No los políticos, porque hay políticos muy buenos técnicos. O sea, y de hecho, tenemos ejemplos de eso. Ahora, hay que hacer un esfuerzo, o sea, realmente a nivel de lo que son todo lo que es gestión de pérdida. El énfasis tiene que ser gestión de pérdida. Y
paralelo a eso, hacer lo que son las mejoras de las redes y no dejar de lado la expansión. El plan que se expuso la semana pasada, creo que fue la semana pasada, el lunes anterior, o sea, contempla muchas mejoras, incluyendo en lo que es la parte de eso de aplicación de tecnología para enfrentar lo que son las pérdidas. Mejoran bastante las posibilidades de que de norte y de sur se puedan autosostener. De hecho, en algunos determinados momentos de norte se autosostiene, en algunos meses. O sea, porque solamente se le cubre el FETE. O sea, no se le cubre más que el FETE. Incluso a veces se le debe del FETE. Pero en el caso de este, todavía. De norte y de sur pueden para diciembre del 2027, se hace todo lo que está planificado, estar en el punto de equilibrio o cerca de él. De norte seguro, de sur cerca de él. De este todavía. Es una labor que puede tomar un par de años más, pero lo que no se puede es volver para atrás. Es decir, lo que no se puede permitir es que las redes disminuyan las pérdidas y después vuelvan otra vez y las aumenten, sino que hay que mantener una gestión permanente a lo largo del tiempo para llegar a poner todas las redes en su punto de equilibrio. Es decir, que no haya que estarle dando ningún tipo de ayuda para que puedan cubrir sus operaciones. ¿Cómo no? Que no sea un modelo replicado de Unión Fenosa y compañía, porque a veces también confiamos, bueno, que el sector privado y que... No, sí, no, porque deberá ser por igual pasa con las empresas que se subcontratan en el sector de distribución. Es en base a resultados que yo te voy a pagar. O sea, entonces, debe haber un pago mínimo, vamos a decir, fijo, y lo demás, si tú te lo quieres ganar, tiene que ser por una buena gestión, y si no, y también, si no funciona, se sacan. O sea, es por un contrato que el reducir las pérdidas sea el objetivo, y si usted no lo logra, usted no puede seguir, usted busca otro. ¿Cómo no? En algún momento, don Celso dijo aquí públicamente que iba como a tratar de constatarlo a ustedes en el instituto, a conversar con usted. ¿Pueden llegar, el instituto podría llegar a algún tipo de asesoría con... Bueno, de hecho el Instituto de Energía hace una serie de informes y siempre se le pasa a todos los que tienen, los organismos del Estado que tienen que ver con eso. Lo asumen o no lo asumen, y eso no es nuestra... pero sí tenemos encaminado un acuerdo de cooperación con el Consejo Unificado de la JEDE, que está pendiente de la firma del rector, o sea, y que esperamos que eso sea tal vez en el transcurso de lo que resta del mes de septiembre que se pueda lograr ese acuerdo. ¿Y cómo entrarían ustedes? ¿Como una especie de asesoría? Sería más en algunos temas específicos que están mencionados en el acuerdo, lo vamos a apoyar. Con el personal que cuenta la universidad para eso. Incluso estamos viendo cómo atacar algunos problemas, por ejemplo, lo que es la parte del bono luz, lo que son la parte de los sectores que tienen muchas dificultades para hacer una red normal, o sea, hacer cooperativas, o sea, en esos sectores, y manejar entonces el criterio de cooperativas eléctricas, sobre todo en esas zonas más donde hay más dificultad con la propia trazado de la red en la tejido urbano. ¿Cómo no? Y un minuto, no me dijo nada de los paneles. Bueno, en realidad con el tema de la generación distribuida, nosotros en principio sostenemos que es beneficioso para las sedes, o sea, porque hay un tema con pérdidas evitadas, y es una tendencia en el futuro de que se utilice generación distribuida. Hay que reglamentar bien, por eso hay una reglamentación que todavía está pendiente en la Superintendencia de Electricidad sobre lo que va a regir la generación distribuida, y ponerse de acuerdo con el tema de la parte comercial de lo que es la generación distribuida, pero que es un hecho de que beneficia a la JEDE, y se aplica como le digo, en todo lo que son las proyecciones de lo que puede ser un sistema de distribución a futuro. Está la generación distribuida incluida, y con más participación.
Cómo no. Bueno, pues yo le agradezco bastante todas estas explicaciones, conversar con el ingeniero Moreno San Juan, un gran conocedor del tema y la única, pues, lo único que lo mueve, tanto a él como a la academia que representa, es que tengamos un sistema estable, confiable, que no tengamos todas esas pérdidas y bueno, que se desarrolle el país. Aquí no hay intereses ocultos, por eso siempre me gusta consultar. Es un poco difícil de él estar siempre en los medios, pero es, fíjense, el evento que acaban de pues organizar, bastante importante, una herramienta de planificación a largo plazo para el sector eléctrico. Y eso se agradece, reitero, porque aunque fueron todos los sectores con intereses en el sector, la academia como tal, pues lo que piensa es en pues el país en sentido general, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, gracias por invitarme. Cómo no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.